Y 36 minutos. Esta decisión, que es histórica del Consejo Nacional Electoral, tiene 524 páginas. Fue proyectada por el magistrado Benjamín Ortiz y se produjo luego de una investigación que comenzó el 2 de febrero de 2023 y estuvo paralizada por un conflicto de competencias que presentó el CNE contra la Comisión de Acusación de la Cámara, además de 8 recusaciones y 2 impedimentos que condujeron a la suspensión del proceso en total durante más de 280 días. Este escenario habilitó al Consejo Electoral para adoptar esta decisión de fondo luego de concluir que no había caducado el tiempo para adelantar la investigación y para proceder a tomar una determinación de fondo, porque la caducidad, según esas cuentas, solamente llegaría en mayo del año entrante. Los directivos de la campaña Petro Presidente sancionados por el CNE son Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien se desempeñó como gerente, así como la tesorera Lucy Aide Mogollón y María Lucy Soto, auditora de la campaña. ¿Qué encontró el CNE? En la primera vuelta, la campaña Petro Presidente incurrió en irregularidades por 2.459 millones de pesos debido a que superó topes en esa cantidad y por 1.552 millones correspondientes a una financiación con fuentes prohibidas. Es decir, que en la primera vuelta hubo irregularidades por más de 4.000 millones de pesos en esta financiación. En la segunda vuelta hubo 583 millones de violación de topes y 556 millones de pesos de fuentes prohibidas. En total, 1.140 millones. Si hacemos sumas, el gran total de la violación de topes y financiación prohibida de la campaña Petro Presidente 2022 ascendió, según el CNE, a 5.152 millones de pesos, ante lo cual la multa para los particulares y para los partidos del CNE impuesta en las últimas horas es de 5.900 millones de pesos. ¿Qué probó el Consejo Electoral y por qué la sanción? En primera vuelta, por ejemplo, un aporte de FECODE por 500 millones de pesos que fueron canalizados por el Movimiento Colombia Humana, un giro del Polo Democrático por 500 millones de pesos que fue reportado como un crédito pero que luego fue retirado, pago a testigos por 931 millones de pesos, publicidad pautada pero no reportada por 356 millones de pesos, aportes de la campaña del Pacto Histórico por 202 millones de pesos a través de la empresa Ingenial Media y aportes del abuso por 121 millones de pesos. Para la segunda vuelta, ¿qué halló el CNE? Los gastos del evento de celebración de la victoria de Gustavo Petro el 19 de junio en el Movistar Arena por 165 millones de pesos, pagos a testigos irregulares por 177 millones, aportes de la Colombia Humana por 530 millones y aportes del abuso por 379 millones de pesos para pago de testigos electorales, entre otras cosas. Hay un elemento adicional y es que el CNE envió todos los elementos recaudados en la investigación a la Comisión de Acusación de la Cámara para que sean tenidos en cuenta en el proceso contra el presidente Gustavo Petro por la violación de topes de su campaña, así como también compulsó copias a la Fiscalía para que adelante las investigaciones penales correspondientes contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:39 de la mañana. 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía está pasando una nueva cuenta de cobro. Esta vez a 9 militares retirados por la tortura, a 11 civiles que fueron llevados a la Casa del Florero, a instalaciones militares y a la policía bajo la sospecha de colaborar con la toma del M-19. Dos de esas víctimas que sobrevivieron a los tratos crueles fueron Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, que para la época de los hechos eran unos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia que visitaban esa sede judicial. Dos de los llamados a juicio en estos 9 militares por tortura agravada, física, moral y psicológica eran altos oficiales y ya están condenados en otro proceso por desaparición forzada a penas de 40 y 35 años de cárcel. Uno de ellos es el general Iván Ramírez Quintero, quien para la época era el coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia. El otro es el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia conocida como el famoso B2, que hoy está prófugo de la justicia después de ser sentenciado. En esta resolución de acusación de la Fiscalía General, que es histórica por el tiempo y por las personas que involucra, se citan 3 patrones sistemáticos de detención y tortura en contra de las personas que fueron marcadas como sospechosas o especiales y que fueron retenidas, que fueron secuestradas, llevadas a lugares diferentes al Palacio de Justicia en contra de su voluntad.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41 a.m. El alcalde Galán entendió que Bogotá no es una isla, que no está sola en la región, y aunque el anuncio del pico y placa los sábados para carros no matriculados en la capital del país el próximo año sigue firme, el alcalde abrió la puerta a cambiar de opinión o al menos a hacer ajustes. Es que el alcalde está enfrentando el rechazo de alcaldes de municipios de Cundinamarca y del gobernador Jorge Emilio Rey. La principal queja del gobernador es que la medida del pico y placa de los sábados del alcalde Galán no fue socializada ni discutida y que, dice él, es discriminatoria. Entonces sacó sus cifras para justificar la que se ha convertido en la premisa en esta, que es una polémica entre Bogotá y Cundinamarca. Según los datos del gobernador, entre enero y octubre de este año, Bogotá pasó de 31.945 a 42.895 vehículos matriculados. Sin embargo, cayó el recaudo por impuesto vehicular. Por eso es que, buscando proponer soluciones, hay una que llega desde los alcaldes y desde el gobernador, que le piden a Bogotá una claridad. Si la medida es para descongestionar las vías los sábados o para recoger más plata por impuestos. Como parece que esto se trata de plata, entonces Rey propuso que la región metropolitana le transfiera a Bogotá un porcentaje de la plata para fortalecer la semaforización y, por ejemplo, ayudar con la malla vial, que claro, se ve afectada por más carros rodando en Bogotá, aunque están matriculados en otro municipio. Además, propone la gobernación promover una reforma para transferirle el 20% del impuesto que pagan los contribuyentes en un vehículo que está matriculado en un lugar que no coincide con el domicilio. Pero eso es apenas una propuesta. Por eso, intentando el acuerdo, es que el alcalde Galán invita a alcaldes y gobernadores a dialogar sobre el pico y placa que comenzaría los sábados en el primer semestre de 2026. Ojalá en ese diálogo tengan en cuenta otro dato, que a octubre de 2025 Cundinamarca había matriculado 208.000 vehículos, de los cuales 167.000 eran motos, es decir, el 80%. Y si entonces hay más motos que carros matriculados afuera de Bogotá, pero circulando en la ciudad, ¿por qué el pico y placa se anuncia solo para carros particulares? Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:44 a.m. Nulas posibilidades y cero probabilidades de una negociación concertada del salario mínimo para el año entrante, a 3 días de que empiece la mesa tripartita, próximo lunes 1 de diciembre, y estartazo de un pulso donde supuestamente se sientan a negociar gobierno, empresarios y sindicatos. No obstante, estos últimos cerraron ayer la puerta a una negociación concertada del salario mínimo para el año 2026. Portazo concretamente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato más grande del país, con más de 500,000 de afiliados y unos 546,000 trabajadores, y cuyo presidente Fabio Arias, por lo demás aspirando al Senado en la lista de la fuerza, el partido de Roy Barreras, dijo que la CUT no negociará, no se transará y que únicamente irá por una cifra superior al 11% que ya prometió querer el gobierno, como lo verbalizó el ministro del Interior y como lo ha dicho también el presidente Gustavo Petro. Ambos, sindicatos y gobierno, casados y jugados ya con un aumento del 11% o de más, sin haber escuchado siquiera los informes técnicos de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, sin haber escuchado tampoco las cifras económicas y de crecimiento real del país que entregan el DANE y el Banco de la República, y sin tener ni siquiera en cuenta las estadísticas básicas para el cálculo del aumento del salario mínimo, como lo son la inflación y la productividad, último punto sobre el cual el DANE entregó ayer sus cálculos, estimando un aumento de la productividad total del 0.91% en el tercer trimestre de este año, una cifra que se debería sumar al dato de inflación de noviembre, que sale exactamente el próximo viernes y cuya suma debería arrojar el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año, que en un universo puramente técnico y puramente concienzudo debería rondar el 6 o el 7% si mucho, teniendo en cuenta aspectos como el impacto sobre el costo de vida. Recordemos de hecho que por cada punto que aumenta el salario por encima de la inflación se generan 0.15 puntos adicionales de inflación, también teniendo en cuenta el impacto sobre el mercado laboral, en particular los coletazos sobre la informalidad y sobre los 9 millones de trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Estás escuchando Blue Radio.